El sol se deslizaba sobre el valle salvaje, tejiendo una luz dorada que no calentaba, sino que envolvía cada rincón en una melancolía densa. Las sombras se alargaban, reptando por la tierra seca y los muros de las casonas como dedos de un pasado que se negaba a morir. En el aire, una tensión espesa vibraba, cargada de secretos a punto de estallar, de destinos que colisionaban en un murmullo casi palpable. Los silencios del valle nunca eran huecos, estaban llenos de palabras calladas, rencores antiguos y amores que luchaban por sobrevivir. Ese día, más que nunca, el silencio temblaba, listo para romperse en fragmentos afilados. En medio de esta atmósfera, Rafael enfrentaba un abismo. Sus pasos resonaban en el jardín, cada uno un eco de la decisión que lo desgarraba. Había pronunciado las palabras que nunca imaginó decir, palabras que eran una sentencia. ¿Quieres casarte conmigo? No eran una promesa de amor, sino un sacrificio, un intento desesperado de proteger a Adriana, la mujer que ocupaba su alma junto a él. Úrsula, con su máscara de fragilidad, dejó que una chispa de triunfo brillara en sus ojos. Su sí fue un sello, una victoria que oscureció el cielo del valle. Mientras tanto, Adriana ardía en su propia batalla. Su corazón latía con un único propósito: desenmascarar a Úrsula, la serpiente que había envenenado su vida. Cada rincón de su mente estaba ocupado por la imagen de su enemiga, por el eco de sus mentiras. La justicia era su sustento, su oxígeno, y no descansaría hasta ver a Úrsula expuesta, despojada de su falsa piedad. Pero el Valle Salvaje no era un lugar de justicias simples. Cada paso que daba la acercaba a un precipicio, y las advertencias de Julio, el hermano de Rafael, resonaban como un tambor de guerra. Él la miraba con afecto y temor, suplicándole que viera el tablero completo, que entendiera que Úrsula no jugaba para ganar, sino para destruir. El despacho donde Adriana y Julio se enfrentaban olía a cuero viejo y libros, un refugio de razón en medio de la tormenta. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, dibujando sombras que parecían garras en el suelo. Adriana, con los ojos encendidos de determinación, juró no detenerse. Cada día que esa mujer respira nuestro aire es un insulto, dijo, su voz un filo cortante. Pero Julio, con un suspiro que cargaba el peso del mundo, le advirtió de un peligro mayor, uno que podía consumirla a ella y a todos los que amaba. El Valle Salvaje, con su belleza engañosa, era un campo de batalla donde el amor y la venganza se entrelazaban y nadie escaparía ileso. La propuesta de Rafael, una sentencia disfrazada de pregunta, resonó en el jardín de los Belmonte como un eco de fatalidad. No era amor lo que lo impulsaba, sino un acuerdo forjado en las sombras, un sacrificio para proteger a Adriana de una amenaza que lo atormentaba. Había elegido a Úrsula, no por deseo, sino por temor, un miedo alimentado por la coacción que ella había orquestado con astucia. Úrsula, o Inés Maldonado, como la conocerían más tarde, saboreó el momento con una euforia casi palpable. Sabía que el anillo en su dedo no era un símbolo de afecto, sino de poder, una llave a la fortuna de los Belmonte y la destrucción de su rival. Su plan, ejecutado con precisión diabólica, había acorralado a Rafael, obligándolo a renunciar al amor de su vida. Cada mirada que él le dirigía, cargada de desprecio, era para ella una medalla de victoria. Adriana, la mujer que amaba a Rafael, era ahora un espectro en su corazón, una imagen que lo perseguía mientras abrazaba a Úrsula con frialdad. El perfume de ella, antes un arma de seducción, ahora le olía a derrota,
a un veneno que se filtraba en su alma. Rafael se sentía como un hombre que había firmado su propia condena, un prisionero de su decisión. En su mente, el rostro de Adriana brillaba con una claridad cruel, sus ojos llenos de promesas que él había incinerado. «Te he salvado, amor mío», pensó, mientras una lágrima invisible quemaba su interior. «Pero me he perdido a mí mismo». Úrsula, ajena a su tormento, ya planeaba la boda, el vestido, la ostentación que consolidaría su posición. Para ella, el motivo de la propuesta era irrelevante. El resultado era su dominio absoluto. Mientras tanto, Rafael se desvanecía en su propia existencia. Un fantasma atrapado en una vida que ya no reconocía. Su hermano Giulio, desde la distancia, observaba con una mezcla de alivio y culpa, sabiendo que había sido el mensajero de la amenaza que llevó a Rafael a este abismo. El pacto, aunque destinado a proteger a Adriana, había fracturado algo profundo entre los hermanos. Un lazo que tardaría en sanar. En Val Salvage, las mentiras se tejían como hilos de una telaraña, y cada movimiento de Úrsula apretaba más el nudo alrededor de los corazones de quienes la rodeaban. Úrsula, erguida en el jardín de los Belmonte, sintió el triunfo como un licor ardiente en sus venas. La propuesta de Rafael, aunque desprovista de amor, era su corona. Un trofeo ganado con mentiras tan finamente hiladas que parecían verdades. Sus ojos, al posarse en él, no veían a un prometido, sino a un peón en su tablero. Un hombre doblegado por el miedo que ella había sembrado. Cada palabra de su sí. Rafael aceptó. Destilaba una dulzura fingida, pero bajo ella vibraba una malicia que apenas contenía. Se lanzó a sus brazos, buscando un abrazo que sellara su victoria ante el mundo. Pero el cuerpo de Rafael, rígido como mármol, apenas respondió. Su tacto era hielo, un recordatorio de que su compromiso era una farsa. Para Úrsula, esto no importaba. El anillo en su dedo era poder puro, la puerta a la riqueza de los Belmonte y la aniquilación de Adriana. Mientras planeaba su ascenso, Rafael se hundía en un abismo interior. Sus pensamientos eran un torbellino de dolor, dominados por la imagen de Adriana, su risa, su calidez, todo lo que había sacrificado el mundo. Antes un lienzo de colores vivos, se había reducido a una penumbra grisácea. Úrsula, en cambio, se movía con la seguridad de una reina. Cada gesto calculado para reforzar su dominio. Sabía que Rafael no la amaba, pero su sumisión era suficiente. Había manipulado cada pieza del juego la amenaza de la Santa Hermandad. Las dudas de Julio, la desesperación de Rafael, todo convergía en su triunfo. Sin embargo, en los bordes de su victoria, sombras comenzaban a moverse. Adriana, aún ignorante del alcance del sacrificio de Rafael, sentía el peso de la traición sin comprender su origen. La noticia del compromiso, un rumor que corría como fuego por Valle Salvaje, pronto llegaría a sus oídos, encendiendo una chispa de furia y determinación. Úrsula, ciega a estas amenazas, se deleitaba en su momento, sin sospechar que su máscara, tan cuidadosamente construida, empezaba a agrietarse. Rafael, atrapado en su propio calvario, no podía ver más allá de su pérdida. Pero el valle, con su intrincada red de lealtades y rencores, se preparaba para un giro que pondría a prueba la fortaleza de todos. La verdad, como un río subterráneo, buscaba su camino hacia la superficie,
y cuando emergiera, nada volvería a ser igual. La noticia del compromiso de Rafael y Úrsula se extendió por Valle Salvaje como un incendio en hierba seca, un susurro que crecía y se deformaba con cada boca que lo repetía. No hubo anuncio formal, solo rumores que volaban desde la casa grande, donde los criados escuchaban los planes exultantes de Úrsula. Ella, ya autoproclamada la futura señora Belmonte, no perdía oportunidad de pavonearse. Su voz, cargada de una arrogancia que irritaba a la servidumbre, fió a Erin, con el corazón apesadumbrado por su lealtad a Adriana. Quien llevó la noticia a la casa pequeña, encontró a Adriana en el jardín, podando rosas con una concentración que parecía un refugio contra el caos. Señorita Adriana, comenzó Iraná, su voz temblorosa. Adriana alzó la vista, sus ojos aún brillando con determinación pese a las sombras de la amenaza de la Santa Hermandad. ¿Qué ocurre? Irene. Las palabras de Irene cayeron como un martillo. Se han comprometido. Rafael y Úrsula planean casarse pronto. El silencio que siguió fue un abismo. Adriana, inmóvil, dejó caer la pala de jardinería. El golpe sordo contra la tierra como un eco de su corazón roto. El mundo se torció. El aire se volvió denso. No tenía sentido. Rafael la amaba. Lo había demostrado 1000 veces. No, susurró, negando con la cabeza. Es una de las mentiras de Úrsula. Pero Irene, con lágrimas en los ojos, insistió. Lo oí de ella misma. Está radiante, hablando de la boda. La realidad, cruel e implacable, se abrió paso. Adriana comprendió, con una claridad que le heló la sangre, que esto no era traición, sino sacrificio. Rafael no la había abandonado, la estaba salvando, ofreciendo su felicidad para protegerla de una institución que podría aplastarla. El dolor fue inmenso. Una ola que la ahogaba, pero bajo él emergió una furia ardiente. No contra Rafael, sino contra Úrsula, la arquitecta de esta miseria. También contra sí misma, por haberse dejado arrinconar. Gracias, Irene, dijo con una calma que presagiaba tormenta. Sola, Adriana no lloró. Caminó por el jardín. Su mente un torbellino de estrategias. Úrsula había ganado esta batalla, pero Adriana juró, con una convicción que le quemaba el alma, que no ganaría la guerra. El valle, testigo de su resolución, parecía susurrar que el tiempo de las máscaras estaba por terminar. La furia de Adriana ardía como un faro en la tormenta, iluminando el sacrificio de Rafael con una claridad dolorosa, mientras ella tramaba su contraataque en el jardín de la casa pequeña. En el despacho del duque de Oropesa, José Luis lidiaba con una revelación que lo sacudía. Atanasio, el anciano criado, había dejado caer una bomba antes de servir a los Belmonte. Fue alguacil en una ciudad lejana, donde una mujer llamada Inés Maldonado, no, Úrsula Ledesma, estuvo ligada a la muerte sospechosa de un comerciante viudo. El hombre, rico y solitario, murió tras nombrarla heredera, y ella desapareció con una fortuna, dejando tras de sí rumores de envenenamiento. El caso se cerró por falta de pruebas, pero las sospechas nunca se disiparon. José Luis, que había desechado las advertencias de Adriana como celos, sintió ahora el peso de su error. La Úrsula que conocía, con su aire de víctima inocente, podía ser una impostora, una viuda negra. Su ira no era solo por el engaño, sino por su propia ceguera. La noticia del compromiso de Rafael y Úrsula, que llegó poco después, avivó su preocupación. Si Atanasio estaba en lo cierto,
Rafael no se casaba con una mujer despechada, sino con un monstruo en la casa pequeña. Adriana, ajena a estas revelaciones, llegaba a una conclusión similar. La amenaza de la Santa Hermandad, que había forzado la decisión de Rafael, era una manipulación de Úrsula, un arma para doblegarlo. Su dolor se transformó en una rabia afilada, dirigida no solo a Úrsula, sino a la injusticia de un mundo que obligaba a tales sacrificios. Decidió que no descansaría hasta desenmascararla, no por venganza, sino para liberar a Rafael de la jaula que él mismo había construido por ella. Necesitaba pruebas, algo irrefutable que destrozara la fachada de Úrsula. Mientras tanto, José Luis, movido por el honor, actuó en secreto. Envió a un hombre de confianza a la ciudad mencionada por Atanasio para investigar el pasado de Inés Maldonado. No compartió sus planes, ni siquiera con Victoria, su antigua amada. En Val Salvage, las piezas de un rompecabezas mortal comenzaban a encajar, y el tiempo corría en contra de todos. Adriana y José Luis, cada uno por su cuenta, se acercaban a una verdad que podía salvar o destruir a los Belmonte, mientras Úrsula, confiada en su victoria, ignoraba las sombras que se cernían sobre ella. Mientras Adriana forjaba su determinación en la casa pequeña, una alianza improbable tomaba forma en Valle Salvaje. Consciente de que necesitaba un aliado con recursos, Adriana pensó en Victoria de la Cruz, una mujer tan astuta como ella misma. Se citaron en una capilla abandonada, un lugar donde las sombras parecían guardar secretos. Victoria llegó envuelta en una capa oscura, su rostro una máscara de frialdad. «Sé que no somos amigas», comenzó Adriana, su voz resonando en el silencio. «Pero compartimos un enemigo, Úrsula. Su ascenso amenaza a todos. A mí, a Rafael y, con el tiempo, a tu posición en este valle». Victoria, divertida por su audacia, arqueó una ceja. «¿Por qué debería ayudarte?» Adriana, sin titubear, respondió: «Porque reconoces una amenaza y no haces nada sin esperar algo a cambio. Quiero desenmascarar a Úrsula. Tú quieres mantener tu poder. Ayúdame y tendrás mi gratitud. Quizás información útil para tus propios planes». La mención velada a Mercedes, rival de Victoria, no pasó desapercibida. Tras un largo silencio, Victoria cedió. «Úrsula es una advenediza con suerte, y la suerte se acaba. ¿Qué necesitas?» «La alianza. Frágil, pero sellada por intereses mutuos. Nació en la casa grande. Meanwhile, las tensiones domésticas hervían. La servidumbre, leal a Adriana, murmuraba contra Úrsula, cuya arrogancia crecía con cada día. En la cocina, Eva e Isabel, divididas por sus visiones del honor y la justicia, chocaban con tal ferocidad que Amadeo, su esposo y hermano, perdió la paciencia, golpeando la mesa para exigir silencio. Su acto, tan fuera de carácter, obligó a ambas a reconsiderar el daño que causaban. En otro rincón, Francisco, el joven lacayo, intentaba acercarse a Lego, el nuevo ayudante, pero sus torpes elogios herían el orgullo de este. Crian malentendits que Irene, observadora, no comprendía del todo. El compromiso de Rafael y Úrsula eclipsaba estas rencillas, uniendo a la servidumbre en una lealtad silenciosa hacia Adriana. Mientras tanto, Victoria,
desconfiada de la repentina generosidad de Mercedes. La siguió y descubrió su romance secreto con Bernardo, el capataz. Era un arma, pero el ascenso de Úrsula como señora Belmonte la llevó a priorizar su caída sobre la humillación de Mercedes. En Val Salvage, las alianzas y los rencores se entrelazaban, y la verdad, como un río a punto de desbordarse, amenazaba con arrasar las máscaras de todos. En los pasillos de la Casa Grande, la atmósfera era densa, cargada de murmullos y desconfianza. La servidumbre, unida por su afecto hacia Adriana, miraba con recelo a Úrsula, quien se pavoneaba dando órdenes como si ya fuera la señora de la casa. Isabel, ferviente defensora de las tradiciones, veía el compromiso como una afrenta al honor, mientras Eva, más pragmática, se alineaba con Adriana por un sentido innato de justicia. Su última disputa, tan encendida que Amadeo tuvo que intervenir, dejó un eco de reconciliación forzada, pero la lealtad hacia Adriana seguía intacta. En otro rincón, Francisco, deslumbrado por la sofisticación de Alejo, tropezaba con sus intentos de acercarse. Un elogio mal expresado sobre la habilidad de Alejo con los caballos hirió su orgullo, y la réplica cortante de este dejó a Francisco herido y confuso. Irene, testigo de la escena, interpretó la tensión como una simple riña juvenil, ajena a la profundidad del malentendido. Mientras tanto, lejos del bullicio doméstico, don Hernando continuaba su campaña para ganarse a Pedrito. El Marqués, un hombre de ambiciones implacables, veía en el niño no solo a un nieto, sino a un heredero moldeable, un contraste con su hijo Leonardo, a quien despreciaba. Propuso llevar a Pedrito a la corte, envolviendo la oferta en promesas de grandeza. Bárbaro, su madre, se negó, guiada por un instinto protector, pero la alegría de Pedrito ante las atenciones de su abuelo la hacía dudar. Angustiada, buscó el consejo de Leonardo, quien le reveló la verdad escalofriante. Don Hernando veía a Pedrito como una herramienta para perpetuar su legado, dispuesto a desecharlo si no cumplía sus expectativas. No es un capricho, Bárbaro, le advirtió Leonardo, su voz cargada de urgencia. ¿Es un juego de poder? Sus palabras disiparon las dudas de Bárbara, reforzando su resolución de proteger a su hijo. Cuando don Hernando insistió, Bárbara lo enfrentó con una firmeza inquebrantable. El futuro de Pedrito está aquí, conmigo. No necesita la corte para ser un hombre de bien. El Marqués, con una sonrisa gélida, ocultó su furia, pero sus ojos traicionaron un desprecio que confirmó la decisión de Bárbara. En Val Salvage. Las pequeñas batallas de lealtad y ambición se entrelazaban con la guerra mayor contra Úrsula, cuyo reinado, aunque ella no lo supiera, comenzaba a tambalearse bajo el peso de las verdades que emergían desde las sombras. La resolución de Bárbara de proteger a Pedrito se solidificó como un muro inexpugnable. Mientras en Valle Salvaje las intrigas ganaban intensidad, Adriana, consumida por una tenacidad febril, se sumergió en su búsqueda de pruebas contra Úrsula. Sabía que el tiempo era su enemigo. Cada día que pasaba acercaba a Rafael a un matrimonio que lo destruiría. Su mente, un torbellino de estrategias, la llevó a considerar aliados improbables, pero también a confiar en su propio ingenio. Necesitaba algo concreto, un golpe que desmantelara la fachada de Úrsula ante todos. Paralelamente, José Luis, impulsado por la necesidad de redimir su ceguera inicial, actuó con discreción. Envió a un hombre de confianza a la ciudad donde Atanasio había conocido a Inés Maldonado, con órdenes de desenterrar cualquier detalle sobre el caso del comerciante fallecido. No compartió sus planes, ni siquiera con Victoria,
pues veían esto una cuestión de honor personal. En la casa grande, Úrsula reinaba con una arrogancia que irritaba a todos. Hizo llamar a modistas de renombre. Planeó un banquete de compromiso que eclipsaría cualquier evento en el valle y no perdía oportunidad de lanzar pullas sutiles a Adriana. Su confianza, sin embargo, era una fachada que ocultaba su ignorancia de las fuerzas que se alineaban en su contra. Rafael, meanwhile, se movía como un autómata, cumpliendo sus deberes en la finca con una expresión vacía. Evitaba a Giulio, cuya presencia le recordaba el pacto que lo había condenado. Julio, consumido por la culpa, veía a su hermano desvanecerse, sabiendo que su intervención para salvar a Adriana había roto algo entre ellos. En la casa pequeña, Adriana, fortalecida por su furia, hizo un juramento silencioso: no descansaría hasta liberar a Rafael. Su promesa a Giulio de exponer a Úrsula se convirtió en un voto de sangre. Mientras tanto, Bárbaro, tras su enfrentamiento con don Hernando, vigilaba a Pedrito con celo, consciente de que el marqués no renunciaría fácilmente. Leonardo, a su lado, le ofrecía un apoyo silencioso, su amor por ella y su hijo más fuerte que el miedo a su padre. En Val Salvage, las lealtades se ponían a prueba, y las decisiones tomadas en las sombras comenzaban a moldear el destino de todos. Adriana, José Luis y Bárbara, cada uno en su batalla, avanzaban hacia un punto de no retorno, donde la verdad, como un filo afilado, cortaría las mentiras que sostenían el reinado de Úrsula. El día del banquete de compromiso amaneció en Valle Salvaje con una tensión que pesaba como niebla. La casa grande de los Belmonte, engalanada con una opulencia que rozaba lo vulgar, reflejaba al gusto de Úrsula flores exóticas, candelabros de plata reluciente y una orquesta traída de la capital llenaban el aire de una alegría artificial. Los notables del valle acudieron, cada uno con sus propias agendas. Don Hernando, con su sonrisa de depredador; José Luis, con el rostro ensombrecido por sospechas; Victoria, observadora y silenciosa; Bárbara y Leonardo, unidos como un frente protector; Rafael, junto a Úrsula, vestía sus mejores galas, pero su palidez y ojos vacíos lo hacían parecer un condenado en su propia fiesta. Úrsula, en cambio, resplandecía en un vestido de seda carmesí que exigía atención, un collar de diamantes regalo de Rafael brillando como un símbolo de su dominio. Adriana llegó tarde, con deliberada precisión, entrando al salón en el apogeo de la celebración. Su presencia silenció momentáneamente la sala, vestida con un elegante pero sencillo vestido azul noche. Sus ojos destilaban una determinación que desmentía cualquier idea de derrota. Parecía una reina dispuesta a reclamar su trono. Intercambió miradas fugaces con Victoria y José Luis, un leve asentimiento, confirmando que la trampa estaba lista. Úrsula, al verla, esbozó una sonrisa de suficiencia y se acercó, arrastrando a Rafael. Adriana, ¿qué abrirá?, dijo con dulzura venenosa. Pensé que estarías indispuesta. Adriana respondió con frialdad. No me perdería un evento tan memorable. Úrsula, sus ojos se cruzaron con los de Rafael, y en ellos vio un océano de dolor y amor reprimido. Un instante que le costó no correr hacia él. El ambiente, cargado de expectación, se tensó aún más cuando don Esteban Belmonte, padre de Rafael, se levantó para el anuncio oficial. Amigos, Amelia, comenzó, su voz resonando
Es un honor anunciar el compromiso de mi hijo con la señorita Úrsula Ledesma. Antes de que pudiera continuar, Adriana alzó la voz. Un momento. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Úrsula la fulminó con la mirada, pero Adriana avanzó al centro del salón. Imperturbable. Lamento interrumpir. Don Esteban, dijo, pero este compromiso no puede celebrarse. Se basa en una mentira. Y esta mujer no es quien dice ser. El murmullo de escándalo que recorrió la sala marcó el inicio de una confrontación que cambiaría el destino de Valle Salvaje. Mientras las piezas de un plan minuciosamente trazado comenzaban a encajar, el salón de la Casa Grande se convirtió en un escenario de tensión cuando Adriana, con voz firme, acusó a Úrsula de ser una impostora. Los murmullos de los invitados se alzaron como un oleaje, mientras Úrsula, con una risa nerviosa, exclamaba: «Está loca». Son desvaríos de una celosa. Su orden de expulsar a Adriana fue cortada por una voz grave: «No tan deprisa, José Luis». El duque de Oropesa se adelantó, imponiendo silencio con su presencia. «Deberíamos escuchar a la señorita Adriana», dijo, y añadió: «¿Y a este hombre?». Hizo una señal y las puertas se abrieron para dejar paso a un hombre de mediana edad, nervioso, acompañado por el hombre de confianza del duque. «¿Quién es este?», espetó Úrsula, su compostura resquebrándose. «Mi nombre es Mateo», respondió el hombre, su voz temblorosa pero clara. «Trabajé para el señor Valdivia». Reconocería a esa mujer aunque use otro nombre. Se hacía llamar Inés Maldonado. El rostro de Úrsula palideció, traicionando su pánico. Adriana tomó la palabra. Su voz cargada de poder, Inés Maldonado sedujo a un viudo rico, el señor Valdivia. Tras ser nombrada heredera en un testamento apresurado, él murió en circunstancias extrañas. La causa oficial fue un fallo cardíaco, pero muchos, incluido Mateo, sospechaban envenenamiento con una sustancia difícil de detectar. Inés huyó con la fortuna y el caso se cerró. Los invitados, atónitos, miraban a Úrsula, cuya máscara se deshacía. «Mentiras, calumnias», gritó, buscando apoyo, pero solo halló rostros llenos de duda. José Luis intervino. «No es todo». Mostró un frasco entregado por su ayudante. «Lo encontramos entre las pertenencias de la señorita Ledesma. Un boticario lo identificó digitalis. En pequeñas dosis regula el corazón, en grandes lo detiene. Indetectable si no se busca». El mismo veneno sospechado en la muerte de Valdivia. El salón estalló en susurros. Úrsula, acorralada, miró a Rafael, suplicando: «No creerás estas injurias». «¿Verdad?». Pero Rafael, con los ojos despejados por primera vez, vio al monstruo que Adriana había intentado exponer. La amenaza de la Santa Hermandad, el sacrificio. Todo era parte de un juego siniestro. «El único amor que siento», dijo, su voz resonando con furia contenida, «es por la mujer que arriesgó todo por la verdad». Úrsula, comprendiendo su derrota, intentó huir, pero los hombres del duque la detuvieron. La verdad, afilada como un cuchillo, había cortado su reinado de mentiras. El salón de la Casa Grande, testigo de la caída de Úrsula, vibraba con un silencio cargado de asombro. Su intento de huida, un último acto de desesperación, fue frustrado por los hombres del duque, que la rodearon como sombras implacables. La mujer que había reinado con mentiras y manipulación, ahora expuesta como Inés Maldonado, se desmoronó bajo el peso de las pruebas.
El frasco de Digitalis, las palabras de Mateo. La furia de Rafael, todo convergió en un instante que destruyó su fachada. Los invitados, aún procesando el escándalo, comenzaron a dispersarse. Susurros de incredulidad llenando el aire. Úrsula, atrapada, lanzó una mirada suplicante a Rafael, pero él, con una claridad que cortaba como hielo, la rechazó. «Intentaste destruir a la mujer que amo», dijo, su voz un eco de dolor y liberación. La amenaza de la Santa Hermandad, una farsa construida sobre su influencia imaginaria, se disipó como humo. Bajo la autoridad del duque, Úrsula fue detenida para enfrentar la justicia. Su reinado de terror reducido a nada. En el caos, una calma extraña descendió. Julio se acercó a Rafael, su rostro cargado de arrepentimiento. «Fui un cobarde», murmuró. «Debí confiar en ti». En Adriana, Rafael, aunque herido, posó una mano en su hombro, un gesto de perdón que aliviaba el abismo entre ellos. «Nos equivocamos, pero podemos enmendarlo», respondió. Bárbara, observando desde la distancia, vio a don Hernando, cuya mirada fría parecía estudiar la escena como una partida de ajedrez. Su determinación de proteger a Pedrito se fortaleció, apoyada por Leonardo, quien tomó su mano en un gesto de solidaridad. Victoria, con un atisbo de respeto, se acercó a Adriana. «Bien jugado», dijo. «Has librado al valle de una plaga». Antes de irse, añadió sobre Mercedes: «Dejaremos las cosas como están por ahora. Era una tregua». «No, Pats, pero suficiente». El salón, casi vacío, dejó solos a los protagonistas de la noche, Rafael y Adriana, separados por un espacio que antes estaba lleno de dolor. Se miraron con una intensidad que disolvía las mentiras del pasado. Cada paso que Rafael dio hacia ella deshacía el tormento de los días previos. La verdad había triunfado, pero el costo había sido alto. Y ahora, en la quietud, comenzaban a reconstruir lo que Úrsula había intentado destruir. Valle Salvaje, sacudido por la revelación, encontraba en este momento un frágil equilibrio, listo para un nuevo capítulo. El gran salón de la Casa Grande, ahora casi desierto, guardaba un silencio reverente. Como si reconociera la magnitud del momento, Rafael y Adriana, solos al fin, se miraron a través del espacio que los había separado. Un abismo de dolor y sacrificio que ahora se desvanecía. Rafael caminó hacia ella. Cada paso un acto de redención. Su corazón latiendo con una fuerza que creía perdida. Al llegar, alzó una mano y acarició su mejilla, como si necesitara asegurarse de que era real. «Adriana», susurró, la voz rota por la emoción. «Todo lo hice para protegerte. Prefería una vida de miseria a imaginarte sufriendo». «Ella», con lágrimas de alivio, respondió: «Lo sé, Rafael, pero nunca más enfrentaremos nada solos. Mi lugar es a tu lado, y el tuyo al mío». Su sonrisa, genuina y radiante, devolvió el color al mundo de Rafael. Se arrodilló, no por obligación, sino por amor puro, tomando su mano. «Adriana de la Sierra», dijo, su voz firme, «has luchado por mí, creído en mí, y me has salvado. Solo quiero pasar mi vida haciéndote feliz. ¿Quieres casarte conmigo?» Adriana, riendo entre lágrimas, respondió: «Sí». «Rafael, 1000 veces sí».
Él se levantó y la besó. Un beso que no sellaba un pacto de dolor, sino una promesa de felicidad eterna. El salón, testigo de tantas intrigas, florecía ahora con un amor que había sobrevivido a la prueba más dura. Julio, desde un rincón, observó con alivio, sabiendo que su hermano había encontrado paz. Bárbara y Leonardo, unidos, sintieron que su lucha contra don Hernando tenía ahora un nuevo propósito. Victoria, aunque distante, reconoció en Adriana a una igual, una mujer que había cambiado el juego, en Val Salvage. La unión de Rafael y Adriana marcó un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para todos los que habían resistido las sombras de la ambición. El amor, más fuerte que las mentiras, se alzó como un faro. Comprendieron que la felicidad no era un destino, sino un camino que construirían juntos, ladrillo a ladrillo, beso a beso. El valle, por fin, encontraba un respiro, sus heridas listas para sanar bajo la luz de una verdad conquistada con valentía. Val Salvage, un lugar donde las pasiones y las traiciones se entrelazaban como enredaderas, emergió transformado tras la caída de Úrsula. La verdad, expuesta en el banquete de los Belmonte, no solo destruyó las mentiras de Inés Maldonado, sino que liberó a sus habitantes de las cadenas del miedo y la manipulación. Rafael y Adriana, al sellar su amor con una promesa sincera, se convirtieron en el corazón de esta redención. Su unión no era solo un final feliz, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano frente a la adversidad. Julio, reconciliado con su hermano, encontró en el perdón un camino para sanar su culpa. Bárbara, fortalecida por el apoyo de Leonardo, se afirmó como guardiana de Pedrito, desafiando las ambiciones de don Hernando. Victoria, siempre estratega, vio en la nueva dinámica del valle una oportunidad para redefinir su poder, aunque con la cautela que su naturaleza exigía. La servidumbre, unida por su lealtad a Adriana, recuperó un sentido de justicia, mientras las pequeñas rencillas, como las de Francisco y Alejo, palidecieron ante la magnitud de lo ocurrido. José Luis, al corregir su error, restauró su honor, demostrando que incluso los más ciegos pueden encontrar la luz. Val Salvage, con sus jardines y salones, dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un lienzo de segundas oportunidades. La historia de Rafael y Adriana, forjada en el fuego del sacrificio y la verdad, enseñó al valle que el amor, cuando es auténtico, puede doblegar hasta el veneno más letal. Así, mientras el sol se alzaba sobre los senderos de la hacienda, la paz, frágil pero esperanzada, comenzó a echar raíces, prometiendo un futuro donde los corazones valientes escribirían su propio destino